¿Qué balance se hace de lo que ha pasado en las últimas horas en el Consejo Deliberante? El Consejo en el último tiempo viene con una serie de recambios, obviamente por cuestiones normales, como fue el recambio legislativo del 10 de diciembre del año pasado. Y en los últimos días, antes de ayer tuvimos la apertura de sesiones, donde se comienza el periodo de sesiones ordinarias, que es cuando ya con más regularidad se empieza a sesionar, se trabaja con mayor constancia, al menos se debería toda la cuestión administrativa, bueno, un montón de cuestiones. Y en esa sesión el intendente da su discurso inaugural, donde lo que debería plantear es hacer un balance de lo que hizo el año anterior y de lo que planea hacer para este año. Nada, en ese escenario, la verdad que al escuchar el discurso deja un gusto a poco en un montón de cuestiones, principalmente partiendo de la base de que hay un montón de cuestiones que se anunciaron, que la realidad ya se habían anunciado en otras oportunidades. Bueno, él mismo lo tuvo que reconocer cuando habló de la ampliación del hogar de abuelos. Un montón de políticas públicas que tienen continuidad desde hace años, que hay que reconocer, son políticas que se han convertido en políticas de Estado, que surgieron con los gobiernos de Rivadavia primero, pero que al escuchar el discurso y al plantear los datos del propio intendente notamos un gran deterioro. Un ejemplo es la escuela de idiomas, que normalmente en los discursos, me acuerdo en uno de los últimos discursos del intendente Reynoso, se hablaba de 1000 inscriptos, ya después se habló de 800 y ahora el intendente habló de 500. Y se nota un retroceso en un montón de esas cuestiones, más allá después de la argumentación política que podemos tener de un montón de observaciones que le hacemos al propio discurso. Yo creo que un hecho o un punto de inflexión que tuvo la política a nivel local en las últimas semanas tuvo que ver con un fallo del Tribunal de Cuentas, donde el oficialismo planteó que el Tribunal de Cuentas había aprobado la rendición de cuentas y por tal motivo no hubo cobros indebidos, acusándonos de que en estos 2 años estuvimos haciendo una supuesta campaña mediática de difamación y de ataques. La verdad que después del discurso sentís que la oposición, la verdad que somos un ogro bastante malo, bastante agresivo al parecer, pero la realidad es que vuelven a caer sobre la misma cuestión que ya veníamos señalando, de que te cuentan las cosas a medias, y contar las cosas a medias es mentir. Fundamentalmente con respecto a esta cuestión del fallo, cuando hablamos de la rendición de cuentas, se habla de un estudio que es sobre la situación económica, patrimonial, contable de un municipio, que el Tribunal de Cuentas la aprueba, la rendición del 2024, pero no te cuentan un montón de cuestiones que, sin ir más lejos, traje el fallo del tribunal, que son muchísimas hojas, de las cuales solamente te hablan de un párrafo, que es el de la aprobación de la rendición. Y en ese fallo se responsabiliza al gobierno del intendente Martínez y a varios funcionarios por incumplir la ley y las normativas, sobre un montón de cuestiones. Entonces lo que nosotros decimos es contar la verdad a medias termina siendo básicamente una mentira, porque es contar lo que a uno le conviene, y es un manejo que ya lo hemos visto, que ya lo han utilizado, y después también un montón de cuestiones que dijo en el discurso sobre lo que espera de la oposición o de su mayoría en el Consejo, que Rivadavia desde el 10 de diciembre debería estar repuntando de una forma increíble, y la realidad es que vemos un montón de cuestiones que se siguen manteniendo, que se siguen profundizando, que se hacían mal, y que realmente dejan mucho que desear sobre la actual gestión. En un momento cuando se habló del tema salud, escuché que decías que el tomógrafo no estaba para todos los que lo necesitaron. Sí, fue un momento particular. Porque... por ahí lo escuché porque nosotros estábamos ahí en la reunión, quizás al aire no se escuchó. Y un aplauso más que extendido por esa situación. Lo que pasa, a mí por ahí, después dicen que hacer política sobre salud, lo que pasa es que el caso particular, cuando Martínez dice que no hubo una sola persona de que no se pudo hacer, no se pudo hacer la tomografía, y está mintiendo, porque mi mamá no se pudo hacer la tomografía, y eso derivó en un montón de cuestiones que si bien no hubiesen evitado el desenlace, pero sí hubieran evitado un montón de situaciones muy traumáticas y acciones totalmente diferentes, creo,
en el proceso anterior. Y casualmente, viste, justo en esa parte es donde a mí yo estaba escuchando, no miraba, escuchaba, más allá de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que estaba diciendo, pero en esa parte no pude quedarme. Yo lo que le dije, sí, hubo una persona, a mi mamá le decía, pero bueno, no miraba. Y eso es lo que sentí y es lo que a mí me pasó. Y es lo que le ha pasado a muchísima gente. Lo que pasa es que, bueno, es difícil a veces para el ciudadano común exponer su situación, porque también siente un poco de miedo y a veces es atacado en las redes. Yo últimamente también vengo que es muy atacado en las redes. No, a mí no me interesa, yo voy con la verdad. Es así, es lo que a mí me pasó, es la verdad, y es lo que le pasa a un montón de gente que se acerca a nosotros a decirnos, che, me está pasando esto, ¿cómo lo podemos solucionar? Yo no tengo la solución. Y quizás a veces visualizar esas situaciones es contraproducente. Es contraproducente, porque una persona que se te acerca y te dice, che, no, hace 4 veces me suspendieron la operación. Y a veces tratar de solucionarlo es empeorarlo. Y por los canales oficiales evidentemente no tienen respuesta. Y por el diálogo político, no hay diálogo político con nosotros, que es otra de las cosas. Ahí nos sentamos a escuchar el discurso, como habrá sucedido a los concejales hoy del oficialismo en las sesiones cuando estaba Rivadavia primero, pudiendo estar o no estar de acuerdo. Uno, siendo oposición, generalmente se sienta a escuchar a ver qué es lo que se dice. Pero yo, particularmente en el consejo, más allá de eso, yo no veo una situación o predisposición de consenso, a charlar proyectos y nada de eso. Es simplemente ir a nosotros, en nuestro caso, si presentamos proyectos, a que sean rechazados y nada, ellos a aprobar todo lo que venga. Y ese consenso que antes, ni bien se sucedieron las elecciones, que decían sí, vamos a trabajar en conjunto, todo ese tipo de cosas no suceden de la boca para afuera o para los medios, y yo esto no lo estoy viendo en el consejo. Entonces estamos, yo particularmente, en una situación un poco rara y aprendiendo. ¿Y en algún momento lo plantearon las autoridades a esto? Che, mirá, ustedes dijeron que íbamos a trabajar en conjunto y no estamos trabajando en conjunto. Hemos tenido por ahí el que más lleva la relación de diálogo que debería llevarse con el oficialismo, me toca un poco a mí como presidente de bloque, pero la realidad es que no hay un verdadero ida y vuelta en un montón de cuestiones que supuestamente se iban a charlar, se iban a conversar, sino que hay más una imposición por parte de la mayoría, que es entendible, pero ahora es lo que plantea Alfo, no plantees para el afuera una cuestión y después hagas otra. Justamente en esas cuestiones lo que se nota es que hay una incomodidad todo el tiempo, y no te diría con nosotros, con Rivadavia primero, hay una incomodidad de que se planteen cosas. El rol principal que tienen los concejales es el de representar al vecino, y representar al vecino también implica visibilizar un montón de cuestiones que ocurren y que tienen lugar, más en una situación como la nuestra. Lo que planteaba Alfo, hay vecinos que no se quieren exponer públicamente a hacer una determinada cuestión porque, puede empeorar su situación o no, pero no se quieren exponer. Y ahí muchas veces recurren a nosotros, que justamente nosotros estamos para eso, para visibilizar esas cuestiones, para exponer. Y se nota que molesta porque ha pasado sesiones donde hemos presentado proyectos. En la última sesión presentamos 5 o 6 proyectos, de los cuales fueron rechazados todos por el oficialismo. La compra del tomógrafo, el reacondicionamiento de la escuela de idiomas, también limpieza y mantenimiento de canales, espacios verdes, también rechazado, y algún otro que me está faltando, pero fueron todos rechazados. El pago de la escolaridad del empleado municipal, que lo rechazaron y terminaron haciéndole caso al proyecto de pagarlo en tiempo y forma, que era antes de marzo. Entonces lo que notamos es que molesta que se visibilicen esas cuestiones. Incluso una concejal lo dijo en la sesión, de que lo ideal sería que las discusiones se den en las reuniones de comisión, y lo plantea desde una mirada reglamentaria, pero se lo traduzco al vecino. Discutir las cuestiones en la reunión de comisión, las reuniones de comisión no son públicas,
no puede acceder al vecino. Y nosotros como concejales tenemos que explicar públicamente al vecino, y el lugar es la sesión pública, qué presentamos, cuál es nuestra postura. De la misma forma que el oficialismo tiene que explicar las cosas que presenta. Ahora, notamos eso que molesta, que charlemos con los vecinos, que recorramos las dependencias municipales, que recorramos las localidades, que presentemos proyectos, porque presentamos un proyecto y que nos dicen, hubieran hablado directamente con el funcionario. Después hablamos con el funcionario y presenten un proyecto. Presentamos el proyecto y se quejan de que presentamos un proyecto. Y se termina llevando para el lado fácil de decir, están politizando todo. Y la política es representar. Nosotros desde nuestro lugar como concejales hacemos política, sí hacemos política. Y la política es representación del vecino. Es la forma más genuina de representar y llevar la voz, en este caso como concejales, del vecino común al consejo deliberante. Y digo vecino común para distinguirlo del rol de concejal, pero los concejales somos vecinos comunes. Porque nosotros nos pasa algo y también tenemos que ir al hospital. No es que solamente la falta de un tomógrafo afecta a los vecinos y nosotros como concejales no. No, a mí me pasa algo, yo tengo que ir al hospital. Y se dice, que lo planteó el mismo secretario de Salud unos días antes del discurso y después también lo dijo el intendente, diciendo que el servicio del tomógrafo, el servicio de diagnóstico por imágenes está asegurado y garantizado en Rivadavia. Y no es verdad. Porque habla de un convenio con el Instituto Sinclair de Trenquelauquen, que sí, te derivan y podés hacerte la tomografía. Ahora en Rivadavia no lo podés hacer. Entonces el servicio en Rivadavia no está garantizado. Y hay una cuestión que tiene que ver con, y por ahí me confundo bien con la terminología, pero es que cada minuto vale oro en un montón de circunstancias. Y ese tiempo de traslado, más los riesgos que implican de una ruta que sabemos cómo está, más los riesgos que sabemos que puede pasar, que un vehículo municipal, una ambulancia se rompa. Son todos riesgos que no se deberían correr y Rivadavia necesita el tomógrafo. Por eso cuando uno escucha que se están preocupando y se están ocupando, y hace un año que está roto el tomógrafo. Desde junio mínimo que saben que no tienen reparación porque es la última vez que vino la empresa que se encargaba de ver si lo podían mantener y reparar. Más allá de que hay personas, como te digo, que no pueden ser trasladadas. Y eso te priva de un diagnóstico certero que puede evitar en horas o en quizás días que vos puedas tratar a la persona, al paciente, claro, de una forma diferente. Esto te lo estoy dando de la mirada de sin saber de medicina, pero es algo lógico. Vos vas a Buenos Aires, vas con una dolencia, lo que sea, lo primero que te hacen placa, estudio de sangre, tomografía o resonancia, lo que sea. Y es lógico. Y a veces acá yo creo que a lo mejor por evitar el viaje no se hace eso y se incide en demoras que después son problemas a futuro. Yo creo que es una herramienta fundamental para nuestros médicos el diagnóstico. Yo cuando digo que salud está mal, estoy hablando no estoy hablando de la gente que trabaja en el hospital, porque ya te digo, te voy a hablar del caso de mi mamá. Fue muy bien atendida, pero yo lo que voy son ciertas situaciones puntuales que la gente vive. Exacto. Que están mal, pero que hay es una parte estructural y de la parte política y de la parte de cabeza del hospital, que ante numerosas quejas no hay respuestas, sigue todo igual. Entonces a ese tipo de cosas, y nosotros tratamos obviamente de hacer proyectos en positivo, pero las autoridades no te escuchan para empezar, y cada uno de los proyectos que vamos a seguir obviamente presentando proyectos y notas a las entidades y por los canales que tienen que ir con todas las inquietudes que tiene el vecino. Pero sabemos que la respuesta hoy, presentar un proyecto, es decir, ver desde el otro lado, a ver cómo podemos refutar y desaprobarlo en vez de trabajarlo en conjunto. Distinto es, bueno, a veces con cuestiones que tienen que ver con casos puntuales que sucede, que ahí la única verdad es lo que sucedió y bueno, entonces ahí se trata de ocultar, de no decir nada y que pase lo más rápido posible la situación. Pero nosotros estamos continuamente visitando vecinos, continuamente, y tienen muchos, incluso tienen hasta enojos con la gestión anterior, que nosotros sabemos, tratamos de subsanarlo, tratamos de ir, tratamos de ver de cómo lo podemos solucionar y nos hacemos cargo.
pero muchas de estas cosas a nosotros el vecino viene con esa preocupación y tratamos de solucionarla y no encontramos el camino a veces más que visualizarlo en redes sociales, y eso provoca el enojo, y a veces te digo que es contraproducente desde la postura en la que se toma, porque al vecino no se le soluciona nada. En una parte del discurso el intendente habló de superávit acumulado. Sí, en realidad al principio planteó que se encontraba en una situación de déficit el 2025 y por el superávit cerró en superávit. Ahora, lo dijo el intendente, el año pasado tuvieron déficit en el 2025. Porque, ¿qué pasó? Que era lo que veníamos señalando nosotros, se gastó más de lo que ingresaba. Entonces claramente lo que termina pasando es que tenés déficit. Y siendo un gobierno supuestamente peronista, en base a esto que decía Alfo, al final la única verdad es la realidad, decía el general. Y no lo aplican ellos, siendo supuestamente un gobierno peronista. Pero por fuera de esta cuestión, yo entiendo todo esto y lo charlamos muchas veces, que la gente está cansada muchas veces de la crítica. Nosotros como concejales trabajamos por dos vías. Trabajamos presentando proyectos, presentando propuestas que pueden o no ser rechazados, y la verdad es que a lo que a nosotros nos interesa es llevar propuestas a las mesas. Pero también llevamos adelante críticas sobre cosas que vemos que se hacen mal, que se están llevando adelante mal. Primero que nada, porque realmente nosotros estamos convencidos de que se puede gobernar de otra forma. Rivadavia primero tuvo su pasado, por supuesto. Nosotros realizamos una enorme autocrítica sobre lo que pasó, sobre por qué se perdió, porque estamos convencidos que perdimos nosotros. Y esa autocrítica la hacemos todos los días y cuando charlamos con los vecinos. Pero la verdad estamos convencidos que se puede gobernar de otra forma. Por eso también nuestro trabajo, los proyectos que presentamos, las miradas y las críticas que realizamos van enmarcadas en una cuestión de que realmente para el año que viene, que va a ser un año electoral, que es 2027, llevar otra propuesta al vecino para ser verdaderamente una oferta de gobierno para el año que viene. Y hacemos esa autocrítica, que lo que nosotros vemos es que no se hace autocrítica sobre las cosas que se hacen mal en esta gestión. Pero como concejales encaramos estas dos cuestiones. La cuestión de criticar lo que está mal, porque como concejales es nuestra obligación criticar lo que está mal, y controlar. El intendente dijo que invitaba al consejo a controlar. La semana pasada presenté como presidente del bloque una nota pidiendo acceso a un montón de información pública, porque en una sesión nos habían dicho de que pidan acceso. Bueno, al día de hoy no tenemos respuesta. También esta cuestión de que supuestamente nosotros sembramos dudas y oscuridad sobre un montón de cuestiones. Hay muchas cosas que no se explican de esta gestión. El Tribunal de Cuentas, en el mismo fallo que ellos elevan como que trajo claridad en un montón de cuestiones, dicen que no había un solo contrato registrado desde fines de septiembre hasta diciembre del 2024. Y no sé si te acordás que en alguna nota nosotros dijimos que cuando fuimos a ver los contratos y los decretos, octubre, noviembre y diciembre no estaban. Y el tribunal dice que es así. O sea, reafirma lo que nosotros decimos, no estábamos mintiendo en ningún momento. De la misma forma de un montón de cuestiones que notamos que no hay un interés real en transparentar un montón de cuestiones. Porque qué mejor que transparentar cualquier tipo de proceso siendo gobierno. Primero por una cuestión de control, que te controlen. Porque obviamente por ahí no podés estar en todo, pero que te estén controlando y demás también te exige. Primero estar haciendo las cosas bien, primero estar encima de todos los funcionarios para ver que cumplan realmente con la ley y con su rol. Y lo que después termina pasando es que cualquier cualquier iniciativa que presentamos para transparentar cuestiones, la critican y no la acompañan. Tenemos todo el derecho del mundo a suponer que hay un montón de cosas que se esconden. El tribunal sancionó por un montón de cuestiones. Sancionó y planteó irregularidades diciendo que están fuera de la ley y fuera de la normativa las cargas de combustible, que habíamos denunciado nosotros el año pasado. Que cómo las explican, termina diciendo que no quedan exentos ni el intendente ni la contadora por esas cargas de combustible. Y eso no te lo comentan ellos. De la misma forma que no te comentan que supuestamente no se iniciaron juicios de apremio, que son para aquel rivadaviense que adeuda una tasa municipal, se le puede iniciar un juicio para intimarlo a pagar, que es plata que tiene que ir al municipio, para todos los rivadavienses, como dijo el intendente. No se iniciaron juicios de apremio, y dice que porque supuestamente eran antieconómicas esas acciones judiciales. Ahora, el tribunal le dice, no, es el consejo el que tiene que eximir. Si hay que eximir a algún vecino del pago de una tasa, siempre se hizo en el consejo y se aprueba por unanimidad normalmente. Ahora, ¿por qué no mandar y ver esas eximisiones? ¿Hay algo que esconder? ¿Tenemos todo el derecho a suponerlo? Si no,
Si no, para, ¿qué pasa? Para que entienda el vecino también, cuando se hablan de lo que nosotros decimos pagos indebidos, que son bonificaciones que no tiene que cobrar el funcionario. El funcionario puede, si quiere que es aumentarle el sueldo, tenés otros mecanismos y están bien. Pero se te está diciendo que hay bonificaciones que tiene que cobrar, solamente le puede cobrar la planta municipal, el empleado, no un funcionario político, que eso es así por la Carta Orgánica de las municipalidades. Entonces no lo hagas, se te avisa y después no dice el fallo que eso estaba bien, que no hubo. Lo que se dice que fueron subsanadas, es decir, vos te cometiste un montón de cuestiones que te fueron avisadas, las cometiste mal, y después con una ordenanza retroactiva decís que eso estaba bien. Esa es la subsanación de la que habla el tribunal, pero no dice que no hubo, dice que fueron subsanadas, que es muy distinto. Entonces yo, en ese tipo de cosas, es lo que nosotros ponemos el foco. Hay cosas que hay que controlar. Hay que controlar, y para que el normal funcionamiento de la gestión sea también más claro para el vecino. Es simplemente eso. Pero a veces se maquillan un montón de cuestiones y de verdad es que confunden y no aportan la claridad que tiene que dar, como este caso o el descargo que hicieron del fallo de los mismos funcionarios que estuvieron dando vuelta. Con el tema de las bonificaciones, toda una cuestión que ameritó muchísimo análisis, muchísima discusión. En una oración dice que fueron subsanadas. De la misma forma también el service de Antipasti, que ahora tampoco se habla, pero el otro día aprobaron todo lo que hizo Antipasti en el 2024 presupuestariamente. Y lo que vemos es un cambio gigantesco de criterio con respecto al tribunal. Este es un expediente, tengo en la mano un expediente, que es el del año pasado, que hicimos la conferencia de prensa para comentar que el tribunal había hablado con respecto a las bonificaciones, donde lo que dice el tribunal es que la bonificación es para agentes de planta permanente o temporaria, no así para los cargos de planta política antes detallados. Dice eso. Después dice, los conceptos abonados no se encuentran respaldados. Y después dice, no corresponde la liquidación de dicho concepto al director general administrativo del hospital. De la misma forma que dice, no correspondió la liquidación de dicho concepto al funcionario. Y ahora dicen que fueron subsanadas. Nos gustaría ver y tener acceso a toda esa cuestión. Por supuesto que como espacio vamos a recurrir ese fallo. El tribunal hace ese dictamen, ¿no? ¿Cómo fue subsanado? Con una ordenanza retroactiva a esos años, diciendo que lo que se hizo estaba bien. Queremos saber cuál es ese justificativo para subsanarlo. Entendemos que es la ordenanza que aprobaron ellos, que nosotros la llamábamos como el perdón o la forma de autoprotección de los propios funcionarios. Se votaron a sí mismos de que el pago de esas bonificaciones estaban bien. Que un consejero escolar que nada tiene que ver con la planta municipal cargue nafta en su vehículo particular es totalmente ilícito. Los consejeros escolares totalmente dependen de la provincia ilícito. de Buenos Aires y no cumplen funciones para el municipio, en este caso de Rivadavia. Y es una de las cargas de combustible que está observada, que la deja en suspenso. Pero nada, son los propios funcionarios los que tienen que dar explicación sobre estas cuestiones. Va a ser difícil el trabajo este año en el Consejo Deliberante de esta forma. Sí, yo creo que sí. Y ya te digo, yo esperaba otra cosa. Espero que a lo mejor, bueno, con el tiempo se empiece a trabajar de otra manera. Nosotros vamos a poner todo para que así sea y buscar las maneras, las formas para que se puedan trabajar en proyectos en conjunto, tantos obviamente de ellos que sí o sí van a ser aprobados, pero también tratar de poder aportar desde nuestra mirada y de la misma forma con nuestros proyectos que se pueda consensuar y bueno, trabajar para el bien de todos los vecinos, el que nos votó, el que no nos votó, y nuestros canales y nuestros teléfonos están abiertos también para dialogar con el que está enojado, con el que no está de acuerdo. Yo muchas veces les escribo en particular para juntarme a charlar. Cuando uno lee algo que no le gusta, lo primero es el rechazo, la crítica, el enojo, y después ya a los 10 minutos eso cambia.
y si hay un diálogo por medio, no hay nada que un diálogo no pueda solucionar. Entonces a veces está bueno por lo menos iniciar o dar el primer paso. Algunos vecinos lo entienden, de hecho fui a hablar con varios y otros no, pero bueno, la idea es poder llegar y dialogar con la mayor cantidad de gente posible, se esté o no se esté de acuerdo, se esté o no, se comparta o no se comparta la ideología política. La idea es poder explicar ciertas cosas, poder entender desde nuestro lado también su posición y por lo menos en un diálogo cordial poder llegar a tener una solución a su caso o una explicación desde el lado nuestro de por qué se hacen las cosas. Gracias por la visita, Segu. Gracias por la visita. Gracias a vos, como Muchas siempre. gracias a vos. Los concejales de Rivadavia primero, segundo Bertero, Alfo Urrutia pasaban en vivo en la mañana de la radio presentados de esta forma.